La geodesia me da una oportunidad muy grande, no solamente una oportunidad de estudiar y de contribuir, sino también de viajar. Y realmente Colombia es un laboratorio natural para entender todo lo que pasa con la dinámica de la Tierra en esta parte del mundo. Siempre los digo cuando hagan su presentación que digan la gloriosa Universidad Distrital, porque la llevo con orgullo en mi corazón. Desde ahora estás en modo podcast. Desconéctate del mundo y viaja con nosotros unos cuantos minutos. Te aseguramos que la vas a pasar muy bien y descubrirás cosas que no sabías. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia, presenta Los Cuentos de la Distri. Las historias que van más allá del cuento. Conducen Luz Esperanza Borges y Fernando Palma. Bienvenidos. Aquí estamos en Los Cuentos de la Distri. Bienvenida, bienvenido. Es nuestro capítulo número 10. Hoy estamos de cierre de temporada. Esta primera temporada recordando a una cantidad de mujeres y hombres que aún siguen aportando con su profesión como ingenieros, pero nacidos en esta Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital, desde donde les saludamos y agradecemos mucho su audiencia en este podcast. Ingeniera Luz Esperanza, bienvenida de nuevo. Sí, hoy en nuestro último capítulo de esta primera temporada, que como lo propusimos desde el inicio, está orientada principalmente a mostrarle a la sociedad, a nuestros estudiantes, a nuestros colegas, a profesores, bueno, todos que los aportes tan valiosos de la Facultad de Ingeniería, cómo ha incidido en el desarrollo de la ciudad, de la región, del país, con muchísimos aportes. Hoy súper contentos porque tenemos un súper invitado, como ustedes lo han visto en todos los capítulos, siempre nos sentimos realmente muy orgullosos porque tenemos invitados de gran impacto. Hoy nos acompaña el ingeniero Héctor Mora Páez. Él es ingeniero catastral y geodesta. Él es graduado de la Universidad Distrital, de la Facultad de Ingeniería, del programa de Ingeniería Catastral y Geodesa en el año 1982. Tiene amplia experiencia, realmente es un orgullo contar con el ingeniero, de estos ingenieros que uno dice qué maravilloso que lleve la impronta de la Universidad Distrital, porque ha tenido un trabajo bastante relevante y de mucha incidencia a nivel del desarrollo marítimo nacional, en todo lo que son proyectos nacionales que tienen que ver con todo el tema de agua, de tierras, todo el tema de influencia de la ingeniería catastral. Bienvenido, profesor, bienvenido, ingeniero Héctor Mora. ¿Cómo está? Muy buenos días a todos y a la audiencia. Muchas gracias por la invitación y es un placer para mí poder compartir con ustedes las experiencias desde el momento de mi graduación. Sabe, ingeniero Héctor, primero que su apellido es muy sonoro para los comunicadores porque vamos a Héctor Mora Senior y a Héctor Mora Junior. Desde una vez uno le pega el nombre, así que es muy sonoro. Pero a mí me encanta este capítulo y usted como invitado porque, claro, yo siempre, ahora que he estado vinculado en todos estos temas de eventos y de las comunicaciones con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital, yo decía, es que eso de geodesta me suena chévere, eso de geodesia me suena chévere, pero al final como raro. Hoy tengo como preguntarle a alguien que además es experto. ¿Usted me puede explicar a mí y a muchos qué es eso de geodesia, por favor? Cuando hablamos de geodesia tenemos que pensar en que la Tierra es curva. Normalmente cuando hablamos de topografía estamos considerando la Tierra plana y cuando estamos hablando de geodesia estamos considerando entonces la curvatura de la Tierra. Eso implica que con la geodesia yo puedo determinar las posiciones sobre cualquier punto sobre la superficie terrestre determinada en función de coordenadas que llamamos normalmente latitud, longitud y altura y que son únicas en cualquier parte. Y para eso se utilizan precisamente técnicas y métodos geodésicos. Eso es básicamente el primer punto de partida, el punto de partida de la geodesia. Pero la geodesia hoy en día en su desarrollo tecnológico y en su desarrollo experimental y en su desarrollo teórico ya se aplica en otros campos de las disciplinas científicas que seguramente mencionaremos más adelante. Usted sí lo tenía claro, ¿no, ingeniera? Usted sí, pues por supuesto, pero pues hay muchos como nosotros que... Mientras iba escuchando a Héctor, me iba imaginando la verdad, lo maravilloso que debe ser escucharlo en una conferencia hablándonos de todo este tema. Me estaba como ubicando en un auditorio muy, cómo
cómoda, muy confortable escuchando una conferencia con el ingeniero Héctor sobre todos estos temas tan interesantes en este momento. Yo he hablado bastante con los profesores de Ingeniería Catastral y Geodesia, que es uno de nuestros programas maravillosos de la Facultad de Ingeniería, y creo que están en un momento como histórico. O sea, siento que la Ingeniería Catastral está en este momento con todo el tema de restitución de tierras, con todo el tema del proceso de paz, de la proyección que se está teniendo. Siento que están en un momento como adecuado, como ideal, como que se están dando las condiciones para que se siga desarrollando mucho más esta profesión. ¿No le parece, ingeniero Héctor? Sin lugar a dudas, la geodesia, las redes geodésicas es el punto de partida de todo lo que tenemos hoy en día. En los acuerdos de paz se hablaba precisamente de todo solucionar el problema de las tierras, y para eso implica necesariamente que tengamos una cartografía actualizada. Es el punto de partida de catastro multipropósito. Entonces, todo lo que tenga que ver con georreferenciación, todo lo que tenga que ver precisamente con los predios y los linderos, son un resorte de la geodesia. Y sin geodesia no podríamos hacer catastro, sin geodesia no podríamos hacer cartografía. Sin lugar a dudas, hay que decirlo de esa manera, es un elemento que contribuye bastante a lo que tiene que ver con los objetivos de la paz y, por otro lado, del desarrollo sostenible. Oiga, ingeniero Héctor, echemos espejo retrovisor y vámonos de reversa en el tiempo, de viaje en el tiempo, inclusive más atrás de 1982, para hacer un poco de recuerdo de esa vida de estudiante del ingeniero Héctor Mora en la Facultad de Ingeniería de la Distrital. Bueno, el primer encuentro que yo tuve fue precisamente con geodesia, porque yo tampoco sabía. Yo me inscribí al programa de geodesia, ingeniería catastral y geodesia, porque al mirar el contenido curricular me encontré con astronomía, me encontré con cartografía, me encontré con topografía, y esas materias, asignaturas, sí yo las conocía un poquito, sencillamente porque mi padre me ha inculcado sobre eso, hasta el punto que incluso había trajinado en algunas cosas, siendo desde pequeño, siendo Boy Scout. Entonces, que la contemplación de las estrellas, que el uso de los mapas, el uso de la brújula, y yo me encontré con la carrera precisa, tal vez era la que yo quería. Pero ya cuando llegamos a la parte de geodesia y empezamos a ver esa materia, esa asignatura, me encontré con un campo insospechado, y que en esa época tuve unos profesores excelentes, demasiado exigentes, pero que me hicieron cogerle precisamente el amor suficiente para dedicar toda mi vida al campo de la geodesia. Aspecto importante ahí, entonces, las prácticas de campo. Esas prácticas de campo son inolvidables. Eso es el uso de fotografías aéreas, el uso de instrumentos, de teodolitos en esos momentos para determinación de ángulos, irnos a las prácticas a Girardot, a mirar el sol, o mirar la luna, mirar las estrellas. Esos son inolvidables, además de la camaradería con los compañeros, que muchos de ellos hoy perduran a través del tiempo en una amistad sin límites. De verdad, nosotros también aprovechamos este espacio para hacerle también un reconocimiento a esos profes que nos ayudaron a fortalecer nuestros programas. ¿Qué profes recuerdan? Yo recuerdo varios, pero hay dos especialmente que yo pensaría que me dieron mucha información. El profesor Raúl Ramírez, ingeniero catastral y geodesista, que tuvo la oportunidad de trabajar en la Universidad del Estado de Ohio. Allá tuve la oportunidad también incluso de visitarlo cuando yo estaba en Estados Unidos. Y un profesor que se llamó Lionel Sánchez, que nos enseñó todo lo que tenía que ver con fotogrametría, aerotriangulación. Pienso que esos dos profesores impactaron mucho en lo que tuvieron que ver en mi carrera profesional, porque con ellos no solamente fue la parte teórica, sino la parte también práctica del tema de la geodesia. Ingeniero Héctor Mora, estamos en la Semana del Maestro, en la Semana del Profesor. ¿Cuáles son esas palabras que brotan de su corazón y de su mente cuando alguien le pregunta por el aporte de un maestro, de un profesor en el mundo en general? El aporte del maestro sencillamente es el que le enruta a uno en su vida exitosa, y cómo uno puede contribuir a la humanidad, cómo contribuir a la sociedad. Yo digo definitivamente que todas estas carreras que son técnicas, y las que no son técnicas incluso, no tienen sentido y razón de ser en la medida que uno no pueda contribuir de alguna manera a mejorar las condiciones del hombre, cómo aportar para la sociedad. Incluso pues algo que yo tengo que reconocer también es mi gratitud con el alma mater, y cuando yo tengo mis alumnos y son de la Universidad Distrital en las diferentes disciplinas que yo he tenido, siempre los digo cuando hagan su presentación que digan la gloriosa Universidad Distrital, porque la llevo con orgullo en mi corazón. Ay, qué bonito, eso le sonó. Y la pregunta se la hice precisamente para ahondar en ese punto. Ingeniera Luz Esperanza, porque es que estamos con un ingeniero de profesión, pero también es un profesor. Entonces, pues, valga la pena decirle que a usted,
pues también viene ese aplauso de felicitación. Le damos un pedacito de tortica virtual y una copita de vino aquí en este momento, en esta grabación, para que celebre usted también, porque como profesor pues hace parte de toda esta celebración, ingeniero, así que la pregunta iba hacia allá. Muchas gracias, degustaré la torta virtual. No te desconectes, pero retoma cuando quieras. Estás en modo podcast. Escuchas los cuentos de la Distri, las historias que van más allá del cuento. Algo que también mencionaba el ingeniero Héctor hace un momento es el tema de las salidas. Nosotros, Ingeniería Catastral y Geodesia se caracteriza por ser ese programa donde el tema de las salidas académicas a campo es absolutamente crucial, o sea, es un amplio porcentaje del presupuesto de la facultad en temas de salidas académicas va para este proyecto curricular, porque definitivamente ingeniero catastral y geodesia que tenga este nombre es porque conoce el territorio, ¿cierto, ingeniero Héctor? No, indudablemente es que la actividad de nosotros corresponden a todo lo que tenga que ver con información geoespacial, y la información geoespacial necesita estar en contacto permanente con el mundo real, en la determinación, en la utilización de coordenadas, en la utilización de instrumentos para determinación de coordenadas, en hacer mediciones. Nosotros somos probablemente las disciplinas que más hacemos uso del concepto de metrología, porque estamos midiendo y estamos hablando de condiciones de calidad, de exactitud, de precisión, de error, de equivocación. Eso forma parte de nuestro quehacer diario. ¿Cómo es un día suyo laboral de campo para los que no somos ingenieros? Nos imaginemos un poco, bueno, sí, el que es periodista pues va a la televisión, escribe, está en la radio o hace un podcast como este. ¿Cómo es ese día? Cuéntenos un poco. Pues yo he tenido la fortuna en los programas de posgrado que he orientado de ser programas multidisciplinarios, interdisciplinarios, es decir, tenemos de toda clase de profesiones. Algunos sabrán, porque son colegas o casi colegas, como yo le digo a los ingenieros topográficos u otras disciplinas, pero necesariamente hay que tener un referente teórico básico, pero fundamentalmente es decir que todo punto sobre la Tierra tiene una posición y solamente una posición, y para eso entonces determinamos o utilizamos instrumentos para determinar esas coordenadas. Entonces explicarles en prácticas de campo qué hace un instrumento de esos, cómo captura las señales de los satélites, cómo se instala un equipo en eso, que lo operen, que jueguen con ello, que le pierdan miedo a la utilización de esos equipos. Necesariamente hago unas prácticas procuro que sean bastante individualizadas. Muchas veces algunos profesionales de ellos no van a ser los operadores de los equipos, pero que sepan posteriormente qué se puede hacer con eso, cómo se hace, hasta dónde puede llegar, y de tal manera que uno, para poder dirigir, tiene que saber por lo menos los insumos fundamentales que se pueden emplear a partir de los instrumentos generadores de información geoespacial. A su merced le toca usar bloqueador y gorrita, ¿no? Y a muchos de sus colegas, porque eso salida en campo, eso el sol es, en este país, como diría un tío mío, eso es berriondo. No, precisamente vengo de soportar una ola de calor por allá por Cúcuta, por Bucaramanga y por Cali, precisamente haciendo un trabajo específico para la aeronáutica civil como apoyo desde el Servicio Geológico Colombiano, entidad para la cual yo trabajo. Indudablemente, eso de protegernos la piel es una necesidad, sencillamente porque está la salud también de por medio. Ingeniero, cuéntenos un poquito este reconocimiento, una condecoración que le dieron de la Dirección General Marítima a la Armada Nacional en el marco de un evento que se desarrolló allí. ¿Por qué razón le dieron este reconocimiento, esta condecoración? Eso empieza un poco atrás, permítanme utilizar el espacio para ello. La geodesia me da una oportunidad muy grande, no solamente una oportunidad de estudiar y de contribuir, sino también de viajar. A raíz de la erupción del volcán Nevado Ruiz, se creó el Observatorio Vulcanológico Nacional en la ciudad de Manizales. De acuerdo a las metodologías de los americanos, se necesitaba un grupo de trabajo para estar trabajando la deformación volcánica. Entonces yo me pasé a integrar ese grupo. Posteriormente se empezó a incursionar con la geodesia espacial, GPS en ese entonces, en 1988 dentro de un proyecto internacional, y yo fui seleccionado para participar en ese proyecto, y como tal, a partir de ese proyecto,
tuve la oportunidad de ir necesariamente a Estados Unidos a hacer el procesamiento de la información de 5 países: Costa Rica, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. A mi regreso de Estados Unidos, ¿sí?, posteriormente tuve la oportunidad de viajar a Alemania para trabajar en cartografía de glaciares y sistemas de información georreferenciado, porque es importante también conocer un poco de los glaciares en Colombia. Posteriormente, en eso iniciamos el proyecto CASA, y a su finalización iniciamos el proyecto que hoy se llama GeoRed, que fue una concepción que yo escribí en el 2006 y fue aprobada por el gobierno nacional. Dentro de ese crecimiento de la red en la parte continental y en la parte marítima, empezamos a colocar una serie de estaciones que han servido para conocer también todos los aspectos que tienen que ver con la geodinámica del territorio colombiano, no solamente en la parte continental y en la parte marítima. Y muchas de esas estaciones han servido también de referencia para todo lo que tiene que ver con las operaciones hidrográficas, y en la actualidad estamos apoyando lo que tiene que ver con la referencia vertical que le corresponde a la Dirección General Marítima. Bajo ese marco de ideas, la Dirección General Marítima me destacó como al brindarme la condecoración de servicios distinguidos, seguramente inmerecida, por todo ese apoyo que he podido prestar para esa disciplina y para esa entidad. Entonces esas han sido oportunidades que desde el punto de vista de la geodesia las he podido obtener, luego estar trabajando con los japoneses en unos proyectos especiales y posteriormente también obtener mi doctorado con la Universidad de Nagoya. Todo esto es sencillamente para conocer la deformación de la corteza terrestre, la geodinámica en la esquina noroccidental de Colombia, qué pasa con las placas de Caribe, la placa de Cocos, la placa de Nazca, la placa suramericana, los bloques geológicos al interior de estas placas y su posible asociación con la ocurrencia de sismos, y la geodesia también cómo sirve para también el monitoreo de los volcanes. Ingeniero Héctor, usualmente, y tal como usted nos lo planteaba hace un rato, muchas veces los estudiantes que se inscriben a Ingeniería Catastral y Geodesia, cuando hacemos la inducción, ellos nos dicen, no, pues nosotros nos inscribimos en esta carrera porque ahí cuando miramos el plan de estudios habían unas materias como chéveres, pero realmente todavía no sabemos qué es Ingeniería Catastral y Geodesia. O sea, se inscriben al primer semestre, se inscriben pero como que vienen así con la expectativa. Yo le puedo decir a todas las personas interesadas en estudiar Ingeniería Catastral y Geodesia que esta profesión no es la carrera del presente, es la carrera del futuro, porque si hay una disciplina en la cual hay mayor desarrollo tecnológico y teórico, es precisamente en todas las aplicaciones que se pueden dar en torno a la geodesia y todas sus implicaciones. Anteriormente nosotros nos hablaban sencillamente que la geodesia era la que respondía y porque contribuía a la entrega de la información geoespacial desde el punto de vista de la georreferenciación, pero hoy en la geodesia la podemos ver que contribuye enormemente todo lo que tiene que ver con los objetivos del desarrollo sostenible, y que podemos ver sus aplicaciones en todo lo que tiene que ver con la tierra sólida, la tierra líquida, o sea la hidrosfera, o la tierra atmosférica. Yo he tenido la oportunidad de viajar en muchos países y con orgullo puedo decir lo que he mostrado, lo que hemos hecho en Colombia, en diferentes países, en diferentes eventos internacionales, y por eso también soy testigo excepcional de todo lo que han hecho en otros países y que lamentablemente todavía nosotros estamos atrás, pero es precisamente donde necesitamos personas, jóvenes, interesados en trabajar este tema para el mayor desarrollo del país. La investigación se fundamenta en una serie de datos que podamos tener obtenidos en nuestro territorio, y realmente Colombia es un laboratorio natural para entender todo lo que pasa con la dinámica de la Tierra en esta parte del mundo. No es gratuito que muchos investigadores internacionales pongan los ojos en esta parte del mundo, precisamente porque es que nuestras condiciones son muy particulares. Por eso yo los invito a todos los que quieran estudiar esta carrera, que son bienvenidos al futuro. Quiero estar en 1982, llevarlo con esa memoria videográfica y fotográfica a usted, ingeniero, a pensar en su grado y en sus semanas o meses anteriores al grado, hablar un poco del trabajo de grado, de esos compañeros que le acompañaron en esa última meta y de ese momento del grado. Aprovechemos estos minutos y siéntase libre de hacer ese recuerdo de esos meses anteriores, de ese trabajo de grado, en qué consistió y en ese momento fabuloso de su grado como ingeniero catastral y geodesta de la Distrital. Nosotros veníamos en 1979 haciendo el 10º semestre, cuando por algunas circunstancias particulares que quizás no vale la pena mencionar, la universidad fue cerrada. La universidad se cerró por 2 años, y la cual se reabrió en 1981. Durante esos 2 años tuve la oportunidad de estar trabajando en un proyecto gigantesco
que se llamó el Censo Cafetero para la Federación Nacional de Cafeteros. Volvimos a la universidad en 1981 y con unos compañeros hicimos un proyecto de grado para la población de Vélez, Santander, que era el plan de ordenamiento urbano en esa época, se llamaba así. Le entregamos eso al municipio y logramos graduarnos, y nos graduamos precisamente el 24 de julio de 1981 en ese momento. Todos mis compañeros con los cuales hicimos ese proyecto de grado, tenemos algún grado de conexión, algunos más. Fuimos la primera promoción que nos graduamos después del cierre. Con esa época estaba de rector Francisco Cajiao y el decano era Roberto Prieto. Entonces tuvimos la oportunidad. Las expectativas en esos momentos también no eran fáciles en la parte de ingeniería catastral y geodesia. No era tanto el mundo, las oportunidades como las hay hoy en día, pero logramos abrirnos campo poco a poco. Yo inicié trabajando para Bavaria en proyectos de reforestación y mapas de uso actual, y luego ya trabajé en la parte de la cartografía del municipio de Medellín con una empresa privada. Luego me fui para el Agustín Codazzi, y estando en el Agustín Codazzi fue cuando brinqué al Observatorio Vulcanológico y Sismológico Manizales, del entonces Instituto Colombiano de Arqueología y Minería, una institución que luego se transformó en el Servicio Geológico, que me ha dado todas las oportunidades, así como tengo un grato recuerdo y un grato cariño por la Universidad Distrital. También debo expresar mi gratitud con el Servicio Geológico Colombiano. Si yo le pregunto cuáles son esas hermanas necesarias muy cercanas de la geodesia, las más cercanas y necesarias, esa hermanita que tiene que ir del brazo, ¿cuáles son esas hermanitas de la geodesia? Estaríamos hablando de la cartografía, estaríamos hablando de imágenes de satélite, estaríamos hablando del sistema computacional. Pero mira, algo que es muy importante: todas las actividades del hombre en la actualidad tienen inmerso el concepto de posición. De alguna u otra manera nosotros utilizamos herramientas que tienen que ver con posición. Y veamos nomás una muy sencilla. Quien tenga vehículo normalmente utiliza Waze. Eso es precisamente una de esas aplicaciones que tiene que ver con posición. Y cuando yo quiero conocer el territorio, la gran mayoría utilizamos herramientas como Google Earth. Google Earth es un desarrollo precisamente a partir de la información, pero conectado con las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, si vamos a ver, todo eso está necesariamente asociado al campo de acción de nuestra profesión. Por eso les digo que esto no es ciencia del presente únicamente, es ciencia del futuro. Y a esto, si le empezamos a agregar ahora todo lo que tiene que ver con analítica de datos, inteligencia artificial, deep learning, machine learning, sencillamente esto es un mundo ilimitado, todo lo que tenga que ver con la información geoespacial, más lo que corresponde a cada posición, todos los fenómenos abstractos y concretos que son susceptibles de ser representados en diferentes medios. Ojalá nos podamos ver para ahí sí darle el ponquecito y la tortica de vino. Eso queda pendiente para que nos veamos en un siguiente capítulo de la siguiente temporada de Ingeniería UD, y nos vamos a ver para hablar mucho más de la actualidad. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo, ingeniero. Sabemos que hizo un esfuerzo por sacar este espacio, pero para nosotros es valiosísimo. Este es uno de los capítulos del podcast que estoy segurísima va a ser bastante escuchado, porque todos queremos saber cómo ha sido el impacto, el desarrollo de los ingenieros catastrales y geodestas. Muchísimas gracias, ingeniero Héctor. No, con mucho gusto. Estaré presto cuando ustedes crean que puedo contribuir un poco más, acercándonos a la facultad, a la universidad. Sería para mí un privilegio. Valoramos mucho tu audiencia. Qué nota que hayas compartido con nosotros algo de tu tiempo en modo podcast. Todo este gran equipo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas agradece mucho tu audiencia y te invita a escuchar el siguiente capítulo, Los cuentos de la Distri, las historias que van más allá del cuento.